Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido estar juntos, unánimes, una vez más aquí en vivo. Y también le damos gracias al Señor porque nos ha dado un día más para poder aprender más de su santa palabra. Amén. Quien les habla la hermana Silvia desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala, quien es parte de este hermoso ministerio Señales Antes del Fin. El tema del estudio para el día de hoy es el encuentro con el Señor y seguimos con el libro de Ruth, capítulo 3. Amén. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos también colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en vivo en nuestros estudios. Y también donde estamos poniendo muchísima información. También le pedimos que por favor se suscriban y compartan las enseñanzas bíblicas para que también pueda ser de mucha bendición para otras vidas. Amén. Y ahora sí, ya le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro hermano Estuardo Revolorio, quien también tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook llamado Los Atalayas. Así que le pedimos también que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyemos a nuestro hermano para que él pueda también sus estudios, todo lo que él pone en esas hermosas páginas puedan ser de bendición, no solo para sus vidas, sino para nuestras amistades, nuestras familias. Amén. Ahora sí, bienvenido hermano Estuardo, ya puede comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones, hermano. Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar reunidos para poder aprender de su palabra, ¿verdad? Y no solo aprender, sino que esa misma palabra pueda mantenernos en un estado de alerta en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orarle al Señor para poner en sus manos este mensaje. Padre que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, por un día más que nos has permitido reunirnos con tu iglesia, Señor. Te damos gracias. Te suplicamos en esta hora que seas tú el que hable a través de tu palabra. Nosotros solo seamos un vaso útil en tus manos, Señor, y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y estar, Señor, pendientes de las señales que tú estás dando a tu iglesia a través de las escrituras para poder estar firmes y poder buscarte cada día de todo corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a compartir pantalla, amados hermanos, en esta hora. Gloria de Dios. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando el libro de Ruth, ¿verdad? Hemos venido trayendo una secuencia. Yo le llamo siempre seguir las huellas del rebaño, ¿ah? Como dice el libro de Cantares, que debemos seguir esas huellas del rebaño y el rebaño es el pueblo del Señor, es Israel, ¿verdad? A través de la palabra, nosotros vamos siguiendo esas huellas que el Señor dejó para poder entender cada día el momento en que estamos viviendo. Empezamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Ruth, ¿verdad? Vimos en el estudio anterior eh, en qué línea iba dirigido este capítulo, ¿verdad? Es sobre la novia es llevada a casa, ¿verdad? La iglesia del Señor, su pueblo será llevado con él, estaremos para siempre con él, ¿verdad? Pero es necesario cumplir ciertos requisitos que el Señor ha dejado en su palabra, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a empezar hablando sobre Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Vemos que el Señor está a punto de aventar
¿verdad? En su era, el trigo, la cebada, ¿verdad? Para quitar todo lo que no sirve eh, de ella, ¿verdad? Y lo que es fiel, lo que es saludable, lo que es genuino va a permanecer. El pueblo del Señor, o sea, la iglesia del Señor, nos encontramos, como vimos la última vez, en el umbral de esa casa, ¿verdad? Estamos casi entrando, amado hermano, a esas mansiones celestiales, en ese umbral. Gloria al Señor, y en ese umbral explicamos que es donde nosotros aceptamos realmente eh, los parámetros del Señor, o sea, su palabra, sus mandamientos, sus leyes, ¿verdad? Que están escritas en nuestro corazón. Pero vimos en el versículo 1 y el versículo 2 cómo Noemí llamó la atención de Ruth a ese descanso, ¿verdad? A ese descanso futuro con vos. Y ese descanso es el tiempo que se está aproximando para la iglesia del Señor, ¿verdad? Como leemos en el versículo 1 de Ruth, que dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Eso lo leímos en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 dice la palabra del Señor. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? O sea, Noemí llamó la atención de Ruth a ese descanso. Lo mismo hace el pueblo de Israel a través de la palabra. Lo que Dios dejó escrito, lo que Israel ha pasado a través de la historia, eso nos debe de llamar la atención a nosotros como iglesia del Señor, a saber que vamos a un futuro descanso con nuestro voz celestial, ¿verdad? Y en ese capítulo 3 versículo 1 se dan los detalles necesarios para que se llegue a ese descanso. Y uno de esos detalles lo podemos ver aquí en Hebreos. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, cuando habla aquí entrar en su reposo, habla del arrebatamiento, porque ahí vamos a reposar de todas nuestras cargas, de todo el dolor, de aflicción, enfermedades. Ahí no habrá más muerte, ahí vamos a estar libres de todo eso, vamos a descansar, vamos a disfrutar una vida eterna con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay peligro de no irse, ¿verdad? Hay peligro. Por eso es que tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Por eso, por tanto, temamos, dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Cuando vemos las debilidades del pueblo del Señor en la palabra, no significa, amado hermano, que nosotros no amemos al pueblo del Señor, sino la escritura es clara y nos dice que debemos ver lo que a ellos le pasó para que a nosotros no nos acontezca como a ellos. O sea, es una sombra, es una enseñanza que el Señor ha dejado. Así como hay cosas débiles y flacas que miramos en el pueblo de Israel, hay cosas muy buenas y una de ellas es que a través de Israel se nos anuncia nuestro futuro reposo. Pero dice el versículo 11, procuremos pues de entrar en aquel reposo. Hay que procurar, amado hermano, hay que ser prudentes. En este tiempo hay que ser muy prudentes. Hay tres enemigos del pueblo del Señor, el mundo, la carne y Satanás. Pero hay un cuarto, fíjese, que en mi parecer, creo que es el que estaba afectando más a- al pueblo del Señor, ¿verdad? Que es el tiempo. El tiempo es el que está afectando a mucho pueblo del Señor. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para asistir a reuniones, pero sí tienen tiempo para trabajar, para estudiar, para ver alguna película, etcétera, etcétera. Sí hay tiempo para lo demás, pero procurar pues entrar en aquel reposo no hay tiempo. O sea, hay muchos que están siendo afectados por eso, por el tiempo. Los días se van veloces, los días son muy cortos. Cuando usted se dedica a buscar al Señor una noche, quiere usted pasar en vigilia, en palabra, en la oración, usted ha determinado hacerlo en su casa, usted se da cuenta que las horas se van volando. Cuando siente ya son las 2, 3 de la mañana y usted siente que no ha abarcado mucho en las escrituras. El tiempo se ha cortado, ¿no, hermano? Va veloz. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Entonces,
que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ya? Lo que en Israel falló en el Señor, en buscar al Señor, nosotros debemos estar atentos a través de la palabra de las consecuencias que ellos sufrieron por desobedecer. Entonces nosotros tenemos, mire, tenemos muchos recursos de parte de Dios para no hacer lo mismo, pero por nuestra negligencia caemos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel en el tiempo pasado. Entonces procuremos, amado hermano, en este tiempo de entrar en aquel reposo. Procuremos, temamos. La promesa todavía está en pie de entrar en su reposo, todavía está vigente. Estamos en ese atardecer. No crea que va a ser para siempre. La puerta va a ser cerrada. Ahí les compartí un video que es algo muy temeroso, ver cómo sale el que representa a Jesús, ¿verdad? Y abre la puerta y ve a las insensatas y les dice, lo siento, no las conozco, y le cierra la puerta. Qué difícil va a ser que el Señor le haga eso a alguien, ¿verdad? Para él, pues, en su corazón, porque él es amor, ¿verdad? Pero él tiene que cumplir su palabra. Amén. Entonces, lo que pone Noemí en el corazón de Ruth, en el versículo 1 del capítulo 3, es profético, porque vemos que Noemí, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Que Noemí simboliza al pueblo de Israel, que ha retornado a su tierra, que ha retornado a su patria, ¿verdad? También, amado hermano, vemos que Israel, la nación de Israel, aunque mm, difícilmente uno mira que no, que todavía está cegado, ¿verdad? Pero hay un pequeño grupo que está despertando, ¿verdad? Que siente en su corazón, como lo siente Noemí, que Booz es el redentor para ambos. De ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Tal vez un pequeño remanente en Israel lo percibe en su corazón, lo está percibiendo. No todo es perdido, ¿verdad? Dios siempre reserva un pequeño remanente. ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo? Definitivamente vamos a entrar cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad, amados hermanos? Entonces vemos que en el capítulo 2, vemos que Ruth decidió tener comunión con vos. Ahí, ahí ella decidió. Ahí estamos nosotros, ahorita en este capítulo 2 de Ruth, de tener comunión con el Señor. Pero eso es una decisión que usted va a hacer. Nadie lo puede obligar, nadie lo puede forzar, ¿verdad? Es una decisión de nuestro corazón, amado hermano. Debemos procurar también limpiar nuestro corazón diariamente para que la presencia de Dios inunde todo lo que hay ahí, ¿verdad? En nuestro corazón, ¿verdad? Por eso la palabra dice, no seáis estrechos de corazón, ¿verdad? Esa estrechura de corazón es porque hay cosas vanas, ¿verdad? Vanidades ilusorias, dijo el profeta Jonás, ¿verdad? Esas vanidades ilusorias son ídolos vanos, en otra versión, ídolos vanos. Hay ídolos ahí en el corazón, ¿verdad? Que hay que sacar para que la presencia de Dios entre. Entonces, en el capítulo 2 es donde el Señor va a limpiar nuestro corazón dependiendo de nuestra comunión con Él. Ahora, en el capítulo 3 trata de ese encuentro del Señor con su amada para entrarla a su casa. Creo fielmente que estamos casi al final del capítulo 2 del libro de Ruth. Ah, hay que ver, fíjense qué importante es esto, ¿verdad? Hay que ver los últimos versículos del capítulo 2. El Señor nos puede dar alguna información ahí, del versículo 17 al versículo 23. Por ahí andamos, fíjense, ya vamos llegando a esa frontera donde el Señor va a hacer el llamado, ¿verdad? Lea esos versículos del 17 al final del capítulo 2. Dios puede darle alguna información a usted, ¿verdad? Le puede alumbrar los ojos, como dice la Escritura, y nos va a abrir las Escrituras y nos va a arder el corazón. Entonces el Señor se manifestará a nosotros, pero se desaparecerá, dice. Pero nuestro corazón va a arder y vamos a correr a prisa, como los discípulos del camino de Maús, para ir a compartir el Evangelio con los que están todavía en tinieblas, ¿verdad? Hay algo ahí. Ya vamos terminando. Vamos a entrar a nuestro reposo. Procuremos, amado hermano. Eso es necesario para nosotros en este tiempo, porque Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice, no dejes que se turbe vuestro corazón. El Señor está llamando la atención en este tiempo, nuestro corazón, amado hermano. Y llama la atención en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo al corazón.
Él quiere entrar al corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez, dice. Ese vendré otra vez es inminente, vamos, hermano. Él no está diciendo cuándo, en qué día, en qué fecha, en qué hora. No, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Pero que no se turbe en nuestro corazón, ¿no? El corazón, debemos tenerlo lo más libre posible para que Él pueda entrar, amado hermano. Porque mire lo que dice el versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Nosotros ya sabemos a dónde va el Señor, ¿verdad? Y sabéis el camino. O sea, nosotros ya lo sabemos. Él nos ha dado toda la información necesaria. Ya sabéis el camino. ¿Quién es el camino, amado? Soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahorita el Señor lo que está haciendo a través de sus siervos, diferentes partes del mundo, ¿verdad? También hay siervos del Señor. Está dando los últimos detalles. Mire lo que dice eh, Jeremías. Dice, olvidarás de la novia de sus atavíos, dice, o la desposada de sus arteles, dice. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, que no se pueden contar, dice. Alguien que se va a casar no se va a olvidar de su atavío, de su vestido, ¿va? Una novia que se va a casar mañana no se va a olvidar de su vestido, ¿no? Pero dice, olvidarás de la novia de sus atavíos. Muchos pueblos del Señor, lamentablemente, se ha olvidado de su vestido, ¿ves? De sus ropas de gala, que habla, el libro de Zacarías, creo, donde el sacerdote Josué está delante del Señor, del ángel, pero está Satanás a la par acusándolo, pero viene, dice, cámbienle las vestiduras y pónganle vestiduras de gala, dice. Esas vestiduras, miren, quítenselas y pónganle vestiduras de gala. Eso de gala es vestiduras de matrimonio, pues. Pero ustedes ya saben a dónde voy y sabéis el camino. Lo sabemos, amor, hermano. Tal como Ruth, que a través de Noemí fue instruida para este encuentro glorioso con vos, así Israel hoy nos hace alusión, nos hace saber el misterio del arrebatamiento, ¿ves, amado hermano? Así que prepárese, amado hermano. Preparémonos todos, ¿verdad? Todos estamos como decimos aquí, en la jugada, ¿verdad? Prepárese, siga preparándose, ¿verdad? Se preparó hoy, va. Mañana Dios le da la vida, prepárese otra vez, siga preparándose. Y así sucesivamente los días, preparándose, preparándose. Es la manera en que debemos estar. No para agradar al hombre, amor, hermano. Aquí no estamos para agradar a nadie, ni al hermano, ni a la hermana, ni a nuestro pastor, ni a nuestra hermana Silvia, a nadie. Entonces tenemos que agradar al Padre, ¿verdad? Consagrando, santificándonos. Y el santificar nuestra vida quiere mucho esfuerzo, amado hermano, porque esta carne no quiere buscar a Dios, ni tampoco puede, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado de su gracia para poder hacerlo. Vemos que Noemí sabe que Booz en esa noche va a aventar la cebada en la era. ¿Ves? Ella sabía, Noemí sabía lo que Booz iba a hacer en esa noche y que era el momento propicio que Ruth tenía que encontrarse con Booz. Se está aproximando esa noche, amado hermano, a través de los profetas, de la palabra del Señor, se nos hace saber el camino y se nos hace saber el tiempo que viene esa noche. Y a través de las escrituras sabemos que en esa noche el Señor va a aventar su era. Y es el momento preciso que tenemos que tener un encuentro con el Señor en el arrebatamiento, ¿ves? No sabemos el día y la hora, pero sí podemos saber los tiempos y las estaciones de su venida. Estamos en el tiempo, capítulo 1, versículo 22, el tiempo de la siega, de la cebada. Pero ya vamos a entrar a esa noche donde va a ser aventado todo, fíjese, amor. Pero lo maravilloso es que el juicio empieza primero en la casa del Señor. Hay una palabra en la escritura que habla del zarandeo. Fíjese. Viene un zarandeo, fíjese, para la iglesia del Señor.
nos van a remover todo, ¿ves? Así que aquí todos vamos a estar apoyándonos, hermanos, cuando sea ese zarandeo de parte de Dios. Pero ese sacudimiento que va a hacer en nuestra vida es para quitar toda esa suciedad, ese polvo, ¿verdad? Que hay en nuestra vida, porque el Señor quiere una iglesia pura y sin mancha. Pero es necesario el zarandeo. Pero eso es, en otra oportunidad lo explicamos. Entonces vemos que Noemí sabía que en esa noche Boaz iba a aventar en su era la cebada. Y es el momento propicio para tener ese encuentro. Viene esa noche. La noche habla de aflicción, de prueba. Vemos que los dolores de parto se van incrementando poco a poco más fuertes y todavía van a tener un poquito de intensidad en este tiempo que estamos viviendo. Es esa noche, amado hermano. ¿Verdad? Cuando usted vea las noticias que se nos imparten acá, que terremoto aquí, que guerra allá, que se levanta nación por allá, eh, solo usted puede visualizar que son las sombras del atardecer, que todavía no hemos entrado a la noche. Pero téngalo por seguro que cuando usted ya vea que entremos en esa noche, en cualquier momento suena el shofar. Aleluya. Imagínese que empieza lo más grueso, ¿verdad? De la aflicción y comienza ahí las naciones y todo a conmoverse fuerte con esos dolores, esas contracciones, porque ya va a darse a luz algo, ¿verdad? Un bebé. El Señor toca y, y se lleva, ¿verdad? A los suyos. Entonces debemos prepararnos, amado hermano. Estamos llegando a esa noche en la era de voz. La palabra del Señor dice en Ruth capítulo 3, versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, amado hermano. El tiempo de aventar la cebada, amado hermano, era el tiempo de la siega, como lo hemos visto. Y esto se refiere a los últimos tiempos o a los últimos días, como lo hemos estado viendo, o el tiempo final de la siega. Era el momento en el cual Noemí regresó a su tierra, amado hermano. Ese era el momento ah, justo, donde vemos en las escrituras que dice que el Señor visitó nuevamente a su pueblo para darles pan, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa enseñanza? Pero vemos en el versículo 22 que dice, así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de la cebada. En ese tiempo estamos, amado hermano, ¿ya? Próximo a entrar a esa noche. ¿Cuándo empezó el tiempo de la siega? Un recordatorio empezó cuando Israel se formó como un estado en 1948, el 14 de mayo de 1948, y destinamos este tiempo porque el tiempo de la siega de la cebada se daba a mediados de mayo. Y a mediados de mayo, Israel fue nuevamente un estado. Aleluya. Gloria al Señor. El aventar la era también hace referencia, hermano. Eso también representa lo que son los juicios venideros de Dios, los juicios de Dios. El juicio de Dios, eso, aventar la era son los juicios. Y fíjate que los juicios de Dios para su iglesia no son su ira. ¿Ves? Como dice la escritura, Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, pero sí el Señor ha determinado tener juicio con su iglesia. Los juicios de Dios es una muestra de amor para su pueblo. ¿Ves? A través de los juicios del Señor, el Señor conmueve nuestra vida, nuestro corazón y nos hace que nos volvamos a Él. Como dijo el rey Josafat, no sabemos más qué hacer, mas volvemos nuestros ojos a ti. Dice. Va a llegar un momento que no vamos a saber qué hacer, amado hermano. Lo único que tenemos que hacer es volver nuestros ojos al Señor. Y esa palabra volver viene del hebreo teshuva, que es darse la vuelta hacia el Señor, un arrepentimiento genuino. Volver nuestros ojos a Él. Puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, amado hermano. Qué impresionante es esto. Estamos llegando al final de este tiempo de la siega. Israel es el reloj profético. Estamos viviendo un tiempo final.
Lo tanto, debemos estar preparados, amado hermano. El tiempo posterior a la siega, cuando el trigo es aventado, amado hermano, en la era, es el tiempo del juicio de Dios, que es inminente también, amado hermano. Vemos alrededor del mundo eh, cómo ya, fíjese esto, cuando vemos todas las noticias, cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, podemos determinar, fíjese, que el mundo ya está maduro para los juicios de Dios. Fíjese. Ahí me pongo a pensar eso, ¿verdad? Cada vez que se conmueve algo en las naciones, digo, ya está maduro, ya está madurando más. El juicio de Dios viene. Tenemos que estar preparados, amor, agarrados de la mano del Señor. Gloria al Señor. Dice en Mateo 3:12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Mire, amado hermano, eso es aventar. El Señor así va a hacer con su iglesia, amado hermano. El Señor así va a hacer con su iglesia. Va a aventarla, la va a conmover, la va a sacudir, pero es por amor a nosotros, amado hermano. Es por amor, es para limpiarnos, ¿verdad? Por eso más que nunca debemos estar unidos en un solo cuerpo, amado hermano, sin división, sin contiendas, sin contender con la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Ciertamente debemos poner un alto cuando viene una enseñanza falsa. Con la ayuda del Señor, ponernos en la brecha y demostrar la verdad para que mucho pueblo sea salvado, ¿verdad? Y no sea engañado. Pero este bieldo ya está en la mano, fíjese. Ya va a comenzar a limpiar el Señor, amado hermano. El Señor está dando largas, dice, te daré largas para no talarte. Está dando largas el Señor, amado, por su gracia y misericordia, Él está dejando estar. Aquel que peca, lo deja estar, no lo disciplina, tiene mucho amor y paciencia a nuestro Padre, lo deja estar. Le doy largas para no cortarlo, lo deja estar. Es gracia de Dios, todos necesitamos gracia de Dios. Para Dios, amado hermano, y sabemos todos, no hay un pecado mayor ni un pecado chiquito. Tanto que el que comete un pecado, digamos, grande o pequeño, ese pecado lo hace imposible que él pueda entrar al reino de Dios. Pecado es pecado, ¿verdad? La diferencia está en este momento prestar oído y volvernos al Señor, amado. Gloria al Señor. Israel es la manecilla en el reloj de Dios y es la voz también, amado hermano, la cual el Espíritu Santo está clamando, está dando ese sonido de alerta. He aquí el novio, salid a recibirle. Esa es la voz, amado hermano. Usted no piense que Dios va a venir y audiblemente le va a decir, aquí viene el novio, no. La voz que el Señor ha dejado está en la palabra, ¿verdad? Dice, tocarás de la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Tocarás de la trompeta en la ciudad. Hay un sonido de alarma, por ejemplo, cuando en algunos países va a ocurrir un sismo, en algunos tienen una alarma antes, ¿verdad? Y definitivamente las personas se conmueven, se preparan. ¿Sí? Porque ellos saben que en algunos segundos va a comenzar a temblar. Pero no, la iglesia del Señor está escuchando la voz de alarma desde hace mucho tiempo y no tiembla, ¿ves? Dice, todos los años dicen lo mismo y nunca viene el Señor. Ya no le prestan atención a esa voz. Escuchan esa alarma como oír llover, ¿verdad? No ponen importancia, ¿verdad? Inclina tu oído, dice la escritura. Inclinemos nuestro oído para oír esa voz, amor, hermano. Porque a la medianoche se vio un clamor, ¿ves? Aquí está el novio, salir a recibirlo. Dice. ¿Quién fue el que dio el clamor, amor, hermano? El centinela, ¿verdad? Es, el centinela sabía cuando el novio venía y salió corriendo por toda la calle. Imagínense el centinela corriendo por todo el pueblo, ¿va? Gritando, aquí viene el novio, aquí viene el novio. Salida a recibirle, ¿ves? Hago una pregunta yo, ¿verdad? Porque hay que preguntarse, ¿verdad? ¿Quién estaba más preparado? ¿Las insensatas, las prudentes o el centinela?
¿Quién? Es que me pregunto yo eso. El que dio la voz, está en todo momento, estaba velando, ¿verdad? Eso me puse a pensar, ¿viste? El que dio la voz de que ahí viene el novio, ese no estaba durmiendo, ese no cabeció, ¿ves? Cabecearon las 10, las prudentes almacenaron más, ¿verdad? Aunque cabecearon, ¿verdad? Pero el que dio la voz de alarma, ese no cabeció, fíjese. Él venía corriendo, él sabía que ya venía. A mí- cuando yo veo eso, digo yo quiero ser como ese centinela, fíjese. Usted también creo que lo tiene que desear, porque usted va a saber cuando viene y va a gritarlo, aquí viene, gloria al Señor, presuroso, porque el centinela, un atalaya ve de lejos, tiene una visión de lejos cuando viene un enemigo y da la alarma al pueblo para que se prepare, para que cierren las puertas y todo y se preparen con sus armas, porque el centinela vio que de lejos viene el peligro, pero también ve de lejos que el amado viene también. Fíjese. A través de las escrituras el Señor nos da una visión y uno puede ver que ya viene, lo siente. Dios le habla a través de visiones, sueños, ¿verdad? A través de la palabra. Comienza a percibir que viene el amado y lo que hace es anunciarlo al pueblo. Fíjese, hermano. Tenemos que andar con prudencia en este tiempo en el cual estamos. Israel, vuelvo a repetir, es el reloj profético que indica que el juicio del Señor está cerca. Y también indica que la historia de Dios con Israel ha comenzado, ¿ves? Eso tenemos que tenerlo bien claro. La plenitud de los gentiles ya está entrando al plan de salvación del Señor, ¿verdad? Nomás termine la plenitud de los gentiles, comienza con Israel. Pero cuando estamos viendo todo lo que está pasando, podemos saber que Dios ya está empezando a tener comunión con Israel. Ya está comenzando, amado hermano. Ya no nos queda mucho tiempo. Gloria al Señor. Lo percibe en su corazón, amado hermano. Aleluya. Hay días el Señor te hace sentir que está cerca. No por emoción, no por sentimiento, sino por la palabra que tú estás recibiendo. Sabes que está cerca. No porque te lo dijo otro hermano. No, la palabra te lo está enseñando otra vez el Espíritu de Dios. ¿Verdad? El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. ¿Verdad? El Espíritu que da revelación de las Escrituras apercibe tu corazón. Gloria al Señor. En este tiempo, amado hermano, en el cual el Señor va a aparecer para aventar su era, en este preciso momento, Israel no tiene sosiego, Israel no tiene paz. Por eso la Escritura dice, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, porque no hay paz, no hay sosiego. Israel quiere la paz, clama por la paz, pero no lo hay. ¿Qué es lo único que hace Israel para tener un poco de paz? Es lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que hace Israel? Bendecimos el pueblo del Señor siempre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está haciendo ahorita para que él pueda tener paz? Pues hacer negocio por tierra, por paz, ¿verdad? Lo he estado viendo, lo he estado aprendiendo con una hermana que su hermana Silvia me compartió, hermana Sonia Waters, se llama. Eh, He aprendido mucho de ella, he estado viendo sus enseñanzas y eso alienta mi corazón, ¿verdad? Y a percibir más de lo que sucede alrededor de Israel, ¿ves? Porque ahí está la clave para conocer la estación y el tiempo, fíjese, amor, hermano. Hasta ahora lo he estado comprendiendo. Israel quiere paz y no lo hay porque curan el quebrantamiento, ponen parches, amado hermano. En cualquier conflicto ponen un parche, un negocio, un acuerdo para tener un poco de paz, pero no lo van a tener. No va a tener paz todavía. Fíjese, amado hermano. Vemos en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Pero ponga atención, y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
ese confirmar el pacto con muchos es un pacto que ya se venía trayendo desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, ahorita Israel quiere paz y no la encuentra y lo sigue tratando, pero cuando sea este tiempo va a confirmar el pacto con muchos de paz, ¿ves? Hasta ahí, ¿verdad? Y ya sabemos quién es, ¿va? Ya sabemos quién es el que va a firmar ese pacto, ¿va? Porque el pueblo del Señor todavía está cegado, pero Dios está despertando un pequeño remanente, amado hermano, de este tiempo final. Ahora, yo estuve meditando un poquito eh, y me preguntaba yo, ¿qué es la angustia de Jacob? Fíjate que yo no había entendido eso. Eh, y mire qué maravilloso es esto, amado hermano. Se lo digo a manera de testimonio. El libro de Ruth para mí, ahorita ha sido la bisagra, ¿ves? Para poder entender algunos detalles de la profecía, ¿ves? Cuando leo otro pasaje, es como que el Señor te quitara una venda de los ojos y te introduce más adentro de la profecía. Por ejemplo, dice Daniel, ¿verdad? Dice eh, que el amor de la ciencia se aumentará. ¿Cómo es? El amor de muchos se enfriará y la ciencia se aumentará. Eh, a veces lo relacionamos con la ciencia de este mundo, ¿verdad? La tecnología y todo lo que vemos acá, ¿verdad? Pero dice que si está nuestro pastor, pues si estoy mal, pues me pueden corregir con mucho gusto, ¿verdad? Pero fíjese que yo lo busqué en otra versión y Dios no está diciendo nada de la ciencia de este mundo, ¿ves? En otra versión dice que en este tiempo el conocimiento, dice, en vez de decir la ciencia se aumentará, dice, el conocimiento de esta profecía se aumentará, dice. ¿Cuál profecía? La 70 semana de Daniel, ¿ves? Del tiempo final, del arrebatamiento de la iglesia. El conocimiento de esta profecía. Estamos entrando a la etapa final de la ciega, amado hermano. Y el Señor va a revelar el conocimiento de esta profecía a muchos para que lo puedan entender, ¿ves? Eso es lo que yo pude percibir cuando leí esa versión. El conocimiento de esta profecía, las palabras de esta profecía, aumentará, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado de aquellos que están enseñando cosas extrañas sobre la venida del Señor, porque hay muchos que están diciendo cosas muy erradas, muy peligrosas que lo pueden enfermar a usted, amado hermano. Pues nuestra hermana Silvia nos decía al principio, cuídense, no estén oyendo a nadie que dé fechas o cosas por el estilo, no, rechácelo, ¿verdad? Rechace en nombre de Jesús, ¿verdad? Retire toda esa enseñanza que no es de Dios y vaya a la palabra, la ayuda del Señor y Dios le va a revelar, ¿verdad? Entonces, yo me pregunté, fíjese, mamá, en base siempre al capítulo 3, yo creo que ahí nos vamos a tener un buen rato, fíjese, un buen rato porque me puse a ver lo que es el encuentro de Jacob con Dios, esa angustia de Jacob. ¿Qué es la angustia de Jacob, mamá? Es la tribulación, ¿verdad? Todo ese periodo eh, feo, ¿verdad? Que viene. Pero dije yo, ¿qué será esa angustia? Entonces nos, nos fuimos a leer, pues, qué es lo que pasó Jacob antes de llegar a esa angustia, qué es lo que pasó. Y mire, es igualito, es igualito a lo que sucedió en el capítulo 1 de Ruth. Es igual, ¿ves? Hay una angustia ahí. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios, que Dios me ayude para poder explicarlo, amado hermano, para que podamos comprenderlo un poquito, ¿ves? Y no vamos a avanzar mucho, estamos en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Eh, del versículo 2 al versículo 3 hay un espacio, un paréntesis que voy a hacer, porque en el versículo 3 de Ruth dice, te lavarás pues y te ungirás. Del versículo 3 en adelante, el Señor nos va a mostrar los detalles de la manera en que tenemos que estar vestidos, amados, bien vestidos, bien olorosos. Y en el versículo 3 del capítulo 3 de Ruth, vamos a ver un detalle del libro de Esther. Es que esto es maravilloso, amado. Dios nos está dando un mapa muy, muy bonito que tenemos que llevarlo al pie de la letra, lo mejor posible, ¿verdad? Para estar preparados. Yo me quiero ir,
usted también se quiere ir, estoy seguro, ¿verdad? Usted quiere ir con el Señor, pero Dios no va a dejar entrar allá arriba ninguna inmundicia, ¿verdad? Nada inmundo entrará en él, allá arriba, pues. Entonces, tenemos que quitar toda la inmundicia del corazón, de nuestros ojos, de nuestros oídos. Entonces, el encuentro de Jacob con Dios, amado hermano. Jacob tuvo 3 encuentros con Dios. Es, ahí vamos a ver en cuál de esos encuentros estamos o cuál nos hace falta, ¿ves? Qué maravilloso, ¿verdad? Vemos en Génesis, capítulo 28, versículo de 10 al 15. Vamos a estar leyendo un poquito. Amén. Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Eh, Ahorita, como le hemos explicado un poquito, podemos ir eh, abriendo este versículo, ¿verdad? Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue a Harán? ¿Verdad? Vemos la pregunta. Jacob dejó su tierra y se fue por algún conflicto que hubo ahí. Elimelec con su familia se fue de Betlehem porque había un hambre y se fue a la tierra de Moab. ¿Qué nos está hablando ahí? Que el pueblo de Israel fue dispersado por las naciones. Lo mismo que Jacob. Jacob se fue a Harán, ¿verdad? Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche. Cuando habla de la noche ya sabemos qué es, ¿verdad, amados hermanos? Las sombras del atardecer se aproximan. La noche. Y a la medianoche, ¿verdad? Se oyó la voz que dice, ahí viene el novio. En la medianoche llegó un amigo a pedir 3 panes a su otro amigo. Por favor, dame 3 panes. No tengo nada que darle a mis hijos. ¿Verdad? A la medianoche. Dios nos está dando dirección. Ustedes ya saben el camino. Leímos, ¿verdad? Tenemos que prestarle atención en este tiempo final cuando usted estudie la palabra profética de la venida del Señor, de los acontecimientos finales, cuando hable de la noche, la medianoche, el atardecer, porque son puntos estratégicos que Dios nos está dando, qué es lo que debemos hacer en este momento, ¿verdad? Ahorita estamos en ese atardecer, debemos saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes, amor, hermano. Y dice, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó y aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dice. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice. Esta es una palabra profética para el pueblo de Israel en este tiempo, amado hermano. El Señor ha prometido que la tierra donde está es de ellos, ¿verdad? Es de ellos. Pero porque hay conflicto tras conflicto, porque hay guerras, porque siempre hay intranquilidad, no hay sosiego para el pueblo del Señor, por la misma desobediencia, ¿verdad? Que hay. Pero mire lo que dice, he aquí yo estoy contigo. Eh, El Señor está con su pueblo, está con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, está con el pueblo de Israel también. He aquí yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que tú vayas, ¿va? Y te haré volver a esa tierra. Lo estamos viendo con nuestros ojos, amado hermano, cómo el pueblo del Señor está volviendo a su patria. El Señor está cumpliendo su palabra al pie de la letra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice. ¿Qué cosas? Del versículo 10, 11, 12 y 13 y 14. No te voy a abandonar hasta que lo que yo te dije anterior lo cumpla. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Entonces vemos acá que hay un encuentro maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ver que la vida de Jacob es la vida de Israel.
es la misma, el mismo lineamiento, ¿ves? Por ahí, por ese lineamiento traza usted la vida del pueblo de Israel en este preciso momento, en la vida de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob también, ¿verdad? Cuando vemos en la escritura que el Señor se refiere siempre a su pueblo como Jacob, se está refiriendo a un pueblo que no está convertido todavía. Cuando se refiere a Israel, se refiere a un pueblo que está convertido con el Señor. Pero muchas veces en la escritura podemos ver, dice que el Señor eh, se refiere a su pueblo, a Jacob, como el pueblo de Jacob, el Dios de Jacob, refiriéndose a la nación de Israel, porque todavía no se ha convertido, ¿ves? Porque vemos acá que Jacob se le cambió el nombre. Vemos en Génesis 32:28, dice, y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido, dice. Mire qué maravillosa promesa de parte del Señor a su pueblo. Vemos entonces en Génesis 32, versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos cuadrillas. Aquí, en este versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse. Es lo que se refiere en la escritura a la angustia de Jacob. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? El tiempo de la angustia de Jacob. Gloria al Señor. Jeremías 30, versículo 7 lo dice. Dice, cuán grande es aquel día, dice, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Ese tiempo de angustia que viene al pueblo del Señor no es para aniquilarlo, amado hermano. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios usa todos los medios de corrección y disciplina para su pueblo, para, para disciplinarlo, para corregirlo, para amarlo, porque no los va a aniquilar, ¿verdad? Los va a limpiar, como está limpiando en este preciso momento a su iglesia. Estamos en un tiempo de limpieza, ¿verdad? Josué le dice al pueblo, santifíquense hoy y mañana, también, ¿verdad? Porque el Señor se va a manifestar. El rey Ezechías le dice a los levitas, santifíquense, quiten la inmundicia de su casa y de la casa del Señor, porque el Señor va a manifestarse a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros en este tiempo? Santifíquense, límpiense, quiten la inmundicia, porque el Señor se va a manifestar a nuestra vida en ese tiempo maravilloso. Entonces debemos lavarnos, amado hermano, abundantemente. Entonces, estamos viendo lo maravilloso que el Señor está haciendo con su pueblo y cómo el Señor nos está instruyendo a través de la palabra y a través de la vida de Jacob nos va a instruir aún más. Gloria al Señor. El primer encuentro, ¿ves? El primer encuentro que tuvo Jacob es en Betel. Es que esto es maravilloso, amor, hermano. Tuvo tres encuentros de Jacob. Está en Betel, el otro es en Peniel y el otro encuentro es en Siquem. ¿Ves? Vamos a ver en cuál de esos ya estamos nosotros, a través de la vida de Jacob. Y vamos a ver en cuál se encuentra Israel también. Y a través de esos encuentros vamos a saber el tiempo y la estación de la venida del Señor. ¿Ves? Y con esto no lo estoy diciendo fecha ni hora, sino el tiempo, reconocer el tiempo. La tribu de Isaacar era experta en conocer los tiempos, dice. O sea, debemos ser como ellos, ¿verdad, amados hermanos? Pues el primer encuentro aquí es en Betel. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos al libro de Génesis, capítulo 28. Gloria al Señor. Ahí vamos a empezar. La historia de Jacob es la historia de Israel, ¿verdad? Es lo que vimos. Entonces, mire pues, Génesis, capítulo 28. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer del versículo eh, 13 al 16. Amén. Déjenme encontrarlo en la palabra.
Génesis capítulo 28. Mientras puede anotarlo ahí. Gloria al Señor. Versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Imagínense, amado hermano, a esas alturas, Jacob no conocía a Dios. ¿No cree que así está el pueblo de Israel en este tiempo? No lo conoce. Hasta que Dios, por su gracia, se ha manifestado a algunos y ellos pueden percibir que ahí está el Señor. Nuestra hermana Silvia nos comentó que ella fue a Jerusalén y se percibe la presencia de Dios porque Dios lo ha prometido. Dice, yo he elegido a este pueblo para poner ahí mi nombre. Dice. Es que el nombre de Dios está ahí plasmado. Dice. Gloria al Señor, su nombre lo ha elegido para sí. Dice. A pesar de las barbaridades que se están haciendo, no solamente ahí, sino en todo el mundo, ¿verdad? En cada país, el Señor ha elegido poner su nombre aún en cada uno de sus hijos, los ha marcado. ¿Ves? Yo he decidido poner mi nombre ahí. Entonces, ahí tiene que habitar la presencia de Dios. Entonces, mire qué importante es esto. Entonces, la vida de Jacob es la vida de Israel. Dios lo cambió, amado. Dios cambió a Jacob y así como Dios cambió a Jacob, va a cambiar a Israel también. Porque Dios es un Dios de lo imposible. ¿Verdad? Todo, para Él todo es posible. Amado hermano, así como Jacob tuvo que salir de su patria para después regresar. Mire esto, amado hermano. Mire qué importante esto. Así como Jacob tuvo que salir de su tierra y volver a regresar y tener un encuentro con Dios y ser renovado espiritualmente, así mismo Israel está sucediendo. Tuvo que salirse dispersado, pero está regresando. Pero ese regresar a su patria es para tener un encuentro con Dios como lo tuvo Jacob en Betel. ¿Ves? Qué maravilloso, y va a ser cambiado y renovado espiritualmente. Eso es, eso es maravilloso. Por eso esta angustia de Jacob se relaciona con la tribulación que debe pasar el pueblo del Señor, con esa angustia. Cuando regresaba de Harán y a su patria, ¿va? Dice que tuvo, leímos ahí, ¿va? Tuvo angustia y tuvo temor. ¿Por qué razón? Porque se iba a encontrar con Esaú, su hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ahora vamos a ver, amado hermano, rápidamente, déjenme ver el tiempo. Gloria al Señor. No lo quiero dar mucho, amado hermano, ¿verdad? No Mucha, se preocupe, hermano Estuardo, no se preocupe por el tiempo, que acá ok, estamos, ¿ok? No hay problema. amén, gracias. Entonces, vemos que el encuentro en Betel, él tuvo un sueño, ¿verdad? Esa escalera, ahí puede apreciar usted la imagen. Esa escalera es maravillosa, ¿verdad? Dios le pudo dar conocimiento a Jacob de que ahí estaba su presencia, pero él no lo había conocido. Pero esta escalera que vemos ahí, ¿verdad? Imaginémosla, ¿verdad? Gloria al Señor, esa escalera tiene varios significados. Esa escalera representa el Gólgota, la cruz, ¿verdad? Donde el Señor pagó el precio. Podemos leer Génesis 23, versículos 16 y 18. Vamos a leer, hay que encontrarlo. Dice la palabra, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham el Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó
la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Marré, la heredad con cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus entornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Amado hermano, la tierra que Dios le había prometido a Abraham es la misma promesa que le había hecho a Jacob, ¿verdad? Se la hizo a Isaac y después se la hizo a Jacob. Pero la diferencia es que Jacob no conocía a Dios. Él sabía del Dios de sus padres, pero él nunca había tenido un encuentro con él. Esto nos habla de que la salvación es individual, amado hermano. Usted no va a ser salvo por su mamá o su papá o por su tío, no. Usted tiene que tener un encuentro en Betel y yo también. Examinemos nuestra vida hoy. Hemos tenido ese encuentro en Betel, amado hermano. Podemos decir ciertamente la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo conocía o yo no lo sabía. Podemos decirlo. Es que debemos examinar nuestro corazón. Esta escalera también nos habla, gloria al Señor, de la resurrección de Cristo. Más que todo la escalera, sino la piedra en donde Jacob recostó su cabeza, ¿verdad? Porque dice que no había nada más que una piedra donde él pudo recostar su cabeza. Nos habla de la resurrección de Jesús, amado hermano, ¿verdad? Usted puede verlo ahí en Mateo 28:2, ¿verdad? Ahí lo puede leer usted, amado hermano. También nos habla del Pentecostés, es el aceite, porque vemos ahí que él cuando despertó dice que él derramó aceite sobre esa roca. Eso nos habla del Pentecostés, amado hermano, de la llenura del Espíritu de Dios a nuestra vida. Es que cuando vemos más allá, que Dios nos da la vista, ¿verdad? De poder visualizar lo oculto y escondido en su palabra, uno se asombra y hay gozo en el corazón y eso nos impulsa a buscar más al Señor, amado hermano, ¿eh? Esa escalera representa la cruz, la resurrección, el Pentecostés, pero también, amado hermano, representa la primera venida del Señor, cuando Él vino a este mundo, ¿verdad? Pero también nos habla del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Mire todo lo que abarca esa escalera, ese sueño de Jacob, ese encuentro en Betel. Seguramente ya hemos tenido ese encuentro, ¿verdad, amados hermanos? Ya sabemos que Él pagó el precio por nuestros pecados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Sabemos que nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. Tenemos ese encuentro en Betel, pero todavía nos faltan dos, ¿verdad? Nos falta una, porque ya tuvimos ese encuentro y ya sabemos que nuestro Señor vino a esta tierra, ¿verdad? Pero ahora sabemos que Él va a venir otra vez, ¿verdad? Y por eso procuremos entrar en ese reposo. Eso es lo que representa, amado hermano, esa, esa escalera, ¿ves? Ahora, en Génesis 28:12 dice, y soñó. Y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Estas mismas palabras las dijo el Señor Jesús dice, en Juan capítulo 1, versículo 51. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso se lo dijo a Natanael, ¿verdad? Fíjese que eso está hablando sobre el milenio, ¿verdad? El Señor, cuando Cristo va a reinar sobre esta tierra. El Génesis 28:12, ¿verdad? Y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 51, ¿verdad? Natanael es figura también de Israel, ¿verdad? Se lo puede anotar ahí. Entonces, ese milenio es el futuro del pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, esa escalera de Jacob nos está indicando, amado hermano, miren esto, esta escalera nos está indicando cuándo Él va a regresar para reinar sobre la tierra. ¿Ves? Nos está dando las señales, nos está dando el tiempo. Debemos conocerlo, debemos prestar atención a la palabra, amado hermano. No debemos dejar de leer las escrituras, porque mire lo que dice Juan
capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, gloria al Señor, adoramos lo que sabemos, porque la salud, en otra versión dice, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro pastor ha dicho algo muy, muy bonito. eh, ¿Por medio de quién fuimos salvos? Por un judío, de Jesús, judío, ¿verdad? Entonces la salvación viene de los judíos, ¿ves? Entonces nosotros tenemos que prestarle atención a lo que Dios dijo en su palabra sobre Israel, como Noemí. Noemí, vuelvo a repetir, le dijo a Ruth lo que tenía que hacer en esa noche, ¿verdad? Entonces, si a través de los judíos viene la salud de Dios, también a través de los judíos vienen las indicaciones de parte de Dios. Cuando hablo de los judíos, hablo de la palabra, ¿verdad, amados hermanos? Hablo de las escrituras, de lo que Dios dejó ahí de información. De esos ejemplos, el Señor nos anticipa lo que debemos hacer en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo va a suceder todo eso, amado? Esto es, esto es maravilloso. La historia de Jacob, amado hermano, es profética para este tiempo en el cual estamos viviendo. Génesis 28, versículo 20 al 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, mire, aquí viene un detalle muy importante. Vimos que el Señor le había prometido a Jacob que él iba a estar con él, que, que él lo iba a regresar a su tierra, que él iba a cumplir todo, que lo iba a guardar, porque no lo iba a dejar hasta que él cumpliera todo lo que había dicho sobre su vida, ¿verdad? Dios ya había prometido que iba a estar con él. Pero mire lo que hace aquí Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, pero si Dios ya le había dicho anteriormente, yo estaré contigo, ¿verdad? Pero mire la debilidad del hombre, ¿verdad? Mire nuestras flaquezas, amado hermano. A veces dudamos, ¿verdad, siervos amados? Dios ya había prometido que iba a estar con él, pero viene Jacob y dice, si fuere Dios conmigo y me guardares. ¿Y cómo leímos que Dios lo iba a guardar en todo su camino, ¿verdad? Y Jehová será mi Dios. O sea, Jacob aquí estaba poniendo sus condiciones, ¿verdad? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero mira este versículo 21. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, mire, ¿y cuál es la promesa? Dios había prometido que lo iba a regresar. ¿Verdad, amados hermanos? Leímos ahí, Dios dijo, yo te voy a regresar a tu tierra. Pero mire lo que dice aquí él, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, dice, poniendo, poniendo condiciones. Esta piedra votiva que he erigido será casa de Dios y le daré el diezmo de todo lo que me dé. Y si regreso sano, ¿ves? Es que esto es preocupante. Esto es una palabra de suma importancia, es una palabra profética de suma importancia. Dios ya le había prometido a Jacob que lo traería de vuelta a la tierra prometida, pero Jacob puso sus condiciones. ¿Ves? Él puso sus condiciones. Mire lo que dice Génesis 28:15, lo que Dios le había dicho, he aquí yo estoy contigo, dice. Entonces, mire lo que Jacob dijo anteriormente. Pero mire lo que Dios le había dicho, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios ya le había prometido todo eso. Dios nos ha prometido a nosotros, ¿verdad? Que Él nos va a salvar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, Dios nos ha prometido que nos va a salvar, pero debemos perseverar, ¿verdad, amados hermanos? El que persevere, el que no persevere no va a ser salvo. Pero si perseveramos en Dios, sí seremos salvos, ¿verdad? Entonces vemos acá que Dios ya le había declarado que qué es lo que iba a hacer con Jacob, pero la declaración que hace él, si Dios está conmigo y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amado hermano, este párrafo de este versículo eh, es lo que está sucediendo con el pueblo del Señor. Israel está regresando a su patria, a su nación, está regresando después de una larga dispersión en todas las naciones, ¿verdad? Él está regresando, pero
está regresando sin fe. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Estamos ya en el último tiempo en el cual el Señor va a regresar. Por eso es necesario que el pueblo del Señor tenga un encuentro en Betel en este preciso momento antes de entrar a esa angustia de Jacob, amado hermano. Antes de entrar a una prueba como iglesia, nosotros también necesitamos tener ese encuentro en Betel, amado hermano. No podemos entrar a una aflicción, a esas contracciones de dolores de parto intensas. No podemos entrar ahí si no tenemos un encuentro en Betel, amado hermano. Necesitamos regresar a Betel. Ahí necesitamos volver. Hay una alabanza que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Si usted ha dejado de tener comunión con el Señor, si yo dejo de tener comunión con el Señor, si dejamos pasar por alto las instrucciones del capítulo 2 de Ruth, es necesario que regresemos a Betel. Necesitamos regresar a ver qué es lo que Dios dice ahí a Jacob para convertirse nuevamente al Señor. Necesitamos eso, amado hermano, urgentemente, ¿verdad? Que Dios nos dé su gracia para poder hacerlo. Podemos decir, amado hermano, entonces, que hemos llegado a este tiempo final, ¿verdad? A este tiempo donde el Señor ha comenzado a trabajar con su pueblo. Y puedo recordar algunas palabras que he mencionado en el estudio del Camino de Maús, de Shlomo Gorem, que fue el primer rabino militar en la guerra de los 6 días, ¿verdad? Cuando recuperaron el muro y todo y entraron, él tocó el cuerno y hizo una declaración. Cuando tomaron Jerusalén, dice, hemos entrado en la época mesiánica. Eso fue lo que dijo este varón, ¿verdad? Y el profesor también Joshua de la Universidad Hebrea dijo una declaración muy importante. Casi 2000 años de esperar este pueblo por su salvación para percibir con oídos aguzados los pasos del Mesías que se aproxima. Se da cuenta que hay pocos que están percibiendo que ya se acerca nuestro rey. Tienen la noción como Noemí. Saben que Él es el que nos puede redimir, ¿verdad? A ambos lo saben, pero lastimosamente no han tenido un encuentro en Betel. El pueblo de Israel necesita tener su Betel en este preciso momento, amado. Y Dios los está guiando. Yo estoy contigo, ¿verdad? Y no lo voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿verdad? Entonces necesita llevarlos a ese encuentro. Ahora, el segundo encuentro que necesita el pueblo del Señor es el encuentro en Peniel. ¿Es? Ahorita ya vimos Betel, ya sabe usted si usted ya tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad? Si no, es necesario que regrese y que vuelva a recostar su cabeza en esa piedra. Gloria al Señor, porque la roca es Cristo. Amén. Si usted ha perdido la comunión con Dios, si ha perdido el sabor de leer la palabra del Señor, si ha dicho en su corazón, no solamente tenemos este maná que ya nos cansó, queremos carne. Si ha hablado eso en su corazón, amado hermano y hermana, ¿nos escucha? Es necesario que vaya a poner su cabeza en esa roca y tener un encuentro con Dios en Betel para poder ser renovado espiritualmente. Gloria al Señor, es necesario. Ahora en Peniel, vemos que habían ha pasado aproximadamente 20 años, ¿verdad? De que tuvo, que Jacob vivía ahí en Harán, ¿verdad? Que había salido de su tierra y se había a vivir ahí. Eh, Estaba bajo, digamos, bajo la autoridad o tutela de Labán, ¿verdad? Que era como su tío, ¿verdad? Él estaba viviendo ahí, pero dice que en un momento dado Jacob tuvo un llamado de Dios a regresar a su tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 31, versículo 13. Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, dice, aleluya, donde tú ungiste la columna y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tus padres.
Podemos traerlo también a a este versículo, a nuestra enseñanza. Yo soy el Dios de Betel, donde me hiciste un voto. Usted y yo, desde que recibimos al Señor y decidimos guardar su palabra, hicimos un voto matrimonial con nuestro Padre Celestial, un pacto en ese umbral, amado hermano. Pero a veces se nos olvida, como se le olvidó a Jacob. Si tú me llevas sano y salvo de regreso a mi tierra y si me trevas con bien y todo, tú serás mi Dios, trayendo condiciones. A veces actuamos así como Jacob, amado hermano. Señor, si me das esto, si me sanas, o si resuelves este problema, eh, ahí sí te voy a buscar. Condición. Sos un Jacob. Estás en la misma forma que Jacob. Necesitamos ser Israel, ¿verdad? Oh, cuánto recuerdo yo la mocedad de tu juventud cuando ibas en el desierto en pos de mí. Santidad eras para Jehová. Oh, cuánto recuerdo esos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor hace una exclamación hoy precisamente en nuestras vidas. Cuánto recuerdo cuando me juraste ese voto matrimonial para mí. Ibas a ser solo para mí, pero te has ido detrás de tus amantes. Libro de Oseas, ¿verdad? ¿Verdad? No reconociste que yo te daba tu trigo, tu pan, tu agua, todo lo que tú tenías, no sabías lo que yo te lo proveía. Tú dijiste que tus amantes te lo iban a dar, pero no era así. El libro de Oseas. Esta mujer se fue atrás de los amantes pensando que ellos le iban a proveer lo que Dios le había proveído y no. Al ver que esos amantes no le dieron nada, dice que esta mujer dijo, mejor me voy a regresar a mi primer marido porque ahí no me faltaba nada. Recapacitó. No esperemos llegar hasta ese punto, amado hermano. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la columna y donde me hiciste voto. Levántate ahora. Ese levantarse es resucita. Resucita ahora. Y sal de esta tierra. Salid de Babilonia. Escápate. No seas partícipe en ninguna de sus abominaciones. Y no toquéis nada inmundo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Salid de Babilonia. El profeta Zacarías. Escápate. Sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tus padres. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que le dieron a Jacob. Tenía que salir ya, ¿verdad? Había comenzado el tiempo para Jacob para un gran cambio, amado hermano. Él debía regresar a Canaán para que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pudiera ser también el Dios de él. Es necesario, amado hermano, estar bien seguro en quién creemos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sirvan. Si Baal, sírvanle a él. No seamos tibios. Si va a pecar, pues peque bien, hágalo bien, ¿verdad? Si va a servir a Dios, hágalo bien. No pueden dar medias. Se van a vomitar, me van a vomitar. Dios lo va a vomitar a uno de su boca. Vamos a enfermar a Dios, amado hermano. A vomitarlo a uno, pues. Levántate ahora y sal de esta tierra. Hay una nota que encontré de, sobre Israel, ¿verdad? Que dice, con el regreso de Israel a su patria, ha llegado el tiempo en el cual el Señor, por medio de su segunda venida, llegará a ser el Dios de Israel. Mire esta expresión. Ha comenzado, amado. Es que ya empezó. Así como el espíritu del anticristo ha empezado ya de hace ratos a, a hacer, dice la escritura, muchos anticristos. También el Señor ha comenzado a trabajar ya esa relación con su pueblo, amado hermano. Si ya empezó el Señor con el pueblo, ¿en qué tiempo está la iglesia? Esa es la pregunta. ¿En qué tiempo estamos? Ya está culminando, ¿no? El trabajar con nosotros. Ya está a punto de culminar. Ya está próximo. ¿Qué estamos haciendo, amor? ¿Siendo prudentes o insensatos? ¿O siendo un centinela?
Es que esto es serio, amado hermano. Nuestro pastor nos ha hablado acá que debemos agarrar formalidad. Yo lo comprendí así. Agarremos formalidad ya, pues. Ya no es tiempo de jugar a culto y a culto, ¿verdad? Por tradición, por todo, porque tengo que estar, no. Usted va a estar aquí o en su reunión de la iglesia, es para tener un encuentro con Dios. Porque el Señor vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis, dice el profeta Malaquías, capítulo 3. ¿Ah? Cada culto, cada reunión, usted debería y yo debería tener un encuentro con el Señor. ¿Sí? No, pero muchos lo teman, voy a estar ahí y si estoy, me pongo a hacer otras cosas y no escucho. Insensato, ¿verdad? Ser prudentes. Parecen, perdone la expresión, no es malo, ¿verdad? Pero parecen como que fueran martas, agitados y afanados. No ser como la otra, ¿verdad? Ahí, a los pies de Cristo. Ella sabía la necesidad. A los pies debemos estar ahorita, hermano. Es cierto, tenemos responsabilidades, ¿verdad? En la iglesia, en el trabajo, pero no nos afanemos. Lo mejor es estar a los pies del maestro. E- Ella eligió la mejor porción. Elijamos esa porción ahora. No es tiempo de estar agitados, perder el tiempo, no. A los pies del maestro, amado hermano. Gloria al Señor. Vemos, amado hermano, en este versículo que ningún poder podía impedir que Jacob volviera a su tierra, aun cuando Labán quería tenerlo sujeto ahí, en Harán. Pero no había un poder que lo pudiera sostener. Muchas naciones, amado hermano, han tratado de hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Vemos en Génesis 31, versículo 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Esto es algo serio, amado. Esto es muy serio y esto tenemos que prestarle atención. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Tenemos que tener cuidado de hablar mal del pueblo del Señor, amado. Muchas veces toman ejemplos de Jacob diciéndole que por el significado que le dieron, que es usurpador, mentiroso, estafador, pero cuando vemos en las escrituras ese significado que se le puso a su nombre no fue de parte de Dios, sino fue por Esaú. Esaú le dijo así a él, que era un usurpador, un estafador, ¿verdad? Dios no le puso ese significado a Jacob. Búsquelo en la Biblia y se lo dejo de tarea para que usted lo vea. Y a veces muchos predicadores he visto que comienza a tomar ejemplos de Jacob hablando de esa manera. Tenemos que tener cuidado. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Guárdate, amado hermano y hermana, de no hablar mal del pueblo del Señor. Tome los ejemplos que el Señor nos dejó en las Escrituras, ¿verdad? Los fallos que tuvieron, los logros que tuvieron y aprendamos de ellos. Amén. Nuestro trabajo es estar como Ruth la Moabita, acompañando a Noemí, edificándole sinagoga. ¿Se acuerda de ese versículo? Intercede por este centurión porque él es digno, porque ama mucho a nuestro pueblo y nos ha edificado sinagoga. Nosotros debemos actuar como Ruth, acompañando al pueblo del Señor, edificándolo, ¿verdad? Amándolo, orando por él, intercediendo para que ellos puedan ser salvos, edificándole sinagoga. Eso habla de la intercesión, de la comunión, de las bendiciones que nosotros podemos darle al pueblo, mostrarle los dones que Dios nos ha dado al pueblo de Israel, como lo hizo Ruth con Noemí. No le presentó a vos ni el nombre de él, sino que le llevó lo que vos le dio. Entonces, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Las naciones tratan de impedir muchas veces que los judíos regresen a su patria, pero detrás de ese poder está el Dios de Israel. Gloria al Señor. Hay un poder más alto. Sobre ese alto hay uno más alto, dice la palabra del Señor.
Entonces vemos que Jacob regresó, pero cuando Jacob regresó, lo hizo sin fe, porque todavía no tenía al Señor como su Dios. Fíjese, amado hermano, esto es impresionante. Jacob regresó a su tierra, pero no tenía al Señor como su Dios. Y Jacob se fue su camino, y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Si ya tuvimos un Betel y todavía seguimos con la vana manera de vivir, nuestro pastor, mire, todo está relacionado. Yo lo relaciono de esta manera. Nuestro pastor no está hablando de liberación, ¿verdad? Y si no puede estar, escuche el audio o el video, escuche. Tiene tiempo, tiene tiempo. Tenemos tiempo de sobra. Que para que no lo administramos bien. Y mucho trabajamos, ¿qué? Pongas que trabaje 10 horas. Eh, ¿Qué más? Duerme unas sus 6 horas o 8 horas. Pongas. ¿Qué hacemos con las otras horas de las 24 horas? Tenemos, sin mucho, tenemos unas 4 horas libres. Y la enseñanza dura 1 hora, hora y 20, por ahí. Tiene tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo. Entonces, esta liberación que el Señor quiere para su pueblo, muchas veces, dijo nuestro pastor, es por nuestra propia culpa que nosotros nos metemos cautivos y nos metemos a esas prisiones, amado hermano, de parte del enemigo. Nosotros cedemos porque Dios nos ha dado la suficiente información y nos ha dicho que debemos andar en santidad. Y lo que me gustó, que dijo nuestro pastor, esto se me quedó grabado, dijo, si andamos en santidad, usted no debería de preocuparse de estar endemoniado. Gloria a Dios, dije yo. Ahí está, porque es tan sencillo, ¿verdad? Si usted y yo vive en santidad, no tenemos que probar que tengamos un demonio adentro, pues no, porque adentro habita el Padre, ¿verdad? Aleluya, nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios. Pero como somos negligentes, dijo Jacob, cuando los vio, ¿verdad? El campo de Dios es este. Entonces necesitamos, si andamos claudicando, necesitamos tener un Mahanaín en nuestra vida, ¿no, hermano? Necesitamos ese Mahanaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Fíjese, hermano. Este ahí comienza a darse las primeras señales de esa angustia de Jacob. Al igual que los judíos han visto, amado hermano, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel ha visto que de muchas maneras Dios lo ha librado, aunque ellos no lo sepan. Ellos saben que de alguna manera Dios los ha librado y la mano de Dios ha estado con ellos. Por ejemplo, vemos algunas guerras, ¿verdad? En la guerra de 1948, cuando eh, Israel se formó Estado y a los días pues tenían alguna guerra en contra de los que estaban en contra de ellos. La guerra de los 6 días, la guerra del canal de Suez, la guerra de Yom Kippur. Nuestro pastor nos puede dar un poco más información de esto, ¿verdad? Yo le pongo solo las fotos, ¿verdad? En esas guerras, la mano de Dios estuvo ahí, aunque Israel no lo sabía. Aunque Israel no lo sabe, como leímos anteriormente, ¿verdad? Campamento del Señor es este. Aunque Israel no lo sabe y no lo conoce, Dios lo ha librado muchas veces, ¿verdad? De estas guerras de sus enemigos, amado. Vemos que Jacob supo que Esaú venía a su encuentro y Jacob trató de enfrentarse con él sin la ayuda de Dios, ¿ves? Porque Jacob todavía no estaba tan de lleno con el Señor, ¿verdad? Ahí andaba él poniendo sus condiciones para buscar al Señor y todo. No tenía un encuentro con él todavía muy seguro, muy de lleno, pero dice que él se fue a hacer el encuentro con Esaú y porque él sabía que Esaú venía con 400 hombres a encontrar a Jacob, ¿verdad? Pero vemos que dice Génesis 32:5, tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos, cuando ya tuvieron el encuentro, ¿va? Siervos y siervas, y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos, dice. Versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano, Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él.
Vemos en el versículo 5 que le manda un mensaje diciendo que él era próspero, pero nunca le mencionó de Dios, fíjese, hermano. Vemos a Jacob que nunca mencionó una palabra de que Dios lo había acompañado, que Dios lo había protegido, que lo había enriquecido y que le había ordenado regresar a su tierra. No lo mencionó. Él fue a enfrentarse a Esaú con sus propias fuerzas. Israel lo está haciendo de esta manera ahorita. Él quiere paz, Israel quiere tener tranquilidad, pero lo está haciendo con sus propias fuerzas. Él está dando los recursos que él tiene. Israel es próspero. Yo por los videos que he visto, Israel es una tierra próspera, ha hecho florecer el desierto, ¿verdad? Son muy avanzados en tecnología, son una superpotencia, ¿verdad? Tienen de todo. Y Israel quiere obtener la paz por lo que tiene, pero no reconoce a su Dios todavía. No reconoce a Dios que Él se lo ha dado, que Dios lo ha protegido, que Dios lo ha acompañado en el camino, que lo ha enriquecido. ¿Ya? No menciona ni una palabra, fíjese, ¿no? Quiere buscar la paz por sus propios medios, como Jacob lo estaba haciendo con Esaú. Así está Israel ahorita, ¿ves? Por eso debemos orar mucho por él, por el pueblo del Señor, ¿verdad, amados hermanos? Interceder, pues, que Dios los guarde, que Dios les abra el corazón, aleluya. Aunque Dios mismo los ha cegado, pero Dios tiene misericordia. Todo el que invocare su nombre, ese será salvo, ¿ves? Una nota que encontré también de algunos judíos dice, Israel ha regresado a la tierra de sus padres, pero aún se mantiene en incredulidad. Trata de encontrarse con las naciones árabes, y eso nos lo puede aclarar más nuestro pastor, ¿verdad? Dice, trata de encontrarse con las naciones árabes, pero por sus propias fuerzas, y no incluye a Dios en sus acciones. Trata de hacer la paz, pero los árabes se levantan siempre con amenazas y con actos de terrorismo, ¿verdad, amado? Jacob quiso hacer la paz con Esaú, pero este le enfrentó con el poder de las armas. Eso lo vemos en el versículo 6, lo que vimos ahí. A esta altura, amado hermano, que vemos eh, este conflicto entre los árabes y el pueblo de Israel, es cuando también habla la escritura que le provocó una angustia y una aflicción al corazón de Jacob. Tuvo temor, dice que fue atacado por un temor horrible, ¿verdad? Como leímos anteriormente. Entonces vemos en que el versículo 6, 32:6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte. Viene Jacob, quiere hacer la paz. Viene Israel, quiere hacer la paz con estos pueblos, ¿verdad? Y estos pueblos no quieren la paz, sino que vienen a hacerle guerra a Israel. Lo estamos viendo en este preciso momento, en estos días, ¿verdad? Las noticias que nos han publicado, conflicto con Israel, ¿verdad? Israel quiere la paz, pero viene Saúl y les hace la guerra. Viene con 400 hombres armados para hacerle la guerra a Jacob. Lo mismo le está pasando a Israel. Pero en el versículo 7, viene esa noche para Jacob, esa angustia de la gran tribulación, ¿verdad? Viene esa noche, amado hermano. Versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos cuadrillas. Eso lo podemos ver ahorita, ¿verdad? La noche ya está decayendo en Israel, ya está viniendo. Pero vemos que Israel todavía tiene aliados, ¿verdad, amados hermanos? Ahí pocos, pero los tiene. No está solo, ¿verdad? Todavía no está solo. Entonces se va a cumplir lo que dice la palabra. Jeremías 37. Ay, qué grande será aquel día, no habrá ninguno como él. Tiempo de angustia para Jacob, pero se verá libre de ella. Llegará un tiempo en que Israel quedará solo, ¿verdad? Eso nos lo ha hablado nuestro pastor también. Ahorita tiene Israel aliados, ¿verdad? Tiene bueyes, tiene vacas, camellos, cuadrillas. Tiene temor también, pero no está solo. Pero la noche ya está viniendo, amado hermano. Y lo más probable que vamos a ver es que Israel se va a quedar solo. Pero ese es el plan de Dios. ¿Sabe por qué Dios lo va a dejar solo a Israel?
Aleluya. Mire esta palabra. Porque entonces, a través de esa angustia de Jacob, él va a recordarse de su Señor. Si quieres, vamos a leerlo. Mire, es que los planes de Dios, dice la Escritura, no son de mal, ni de calamidad, dice, ¿verdad? Jeremías. O sea, el plan de Dios en esta noche que viene para Israel no es para destruirlo, sino es para provocarlo que se vuelva a él. Mire, es 32, versículos 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, ¿eh? Hasta ahí Jacob se acordó de su señora, ¿no? Israel, hasta ese tiempo de angustia de Jacob, se va a recordar de él, de Dios. Se va a recordar, quiera o no, se va a recordar. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Se da cuenta que ahora Jacob sí recordó la promesa que Dios le había hecho. Ya no le dijo, no, si me llevas sano y salvo, si me das aquí, entonces vas a ser mi Dios. Ya su oración cambió. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Los del camino de Maús le dijeron a Cristo. Entró pues con ellos, ¿no? O lo forzaron a entrar. Se sentaron a la mesa, le dio el pan, tuvo comunión con ellos, les abrió los ojos y les ardió el corazón cuando les abría las escrituras. Viene Jacob y dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Se acuerda Josué capítulo 3 que vimos? Que los sacerdotes que llevaban el arca tenían que mojarse los pies en el Jordán, porque el Jordán suele hincharse, suele salirse o desbordarse en el tiempo de la siega. Amado hermano, ya estamos llegando a pisar las aguas del Jordán. Todavía estamos lejos del Jordán, no tan lejos, ¿verdad? Pero ya casi, ya podemos visualizar el Jordán. Debemos santificarnos, amado hermano. Debemos llevar la presencia de Dios en nuestra vida, como esos sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto irá delante de ustedes, porque ustedes no han pasado, no conocen este lugar ni no han caminado, pero la presencia de Dios sí sabe. Ustedes ya saben el camino, ¿verdad? Entonces dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, ¿verdad? No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Jacob comenzó a recordar al Señor, amado. Israel está próximo a recordar al Señor, pero antes de recordar al Señor, tendrá que pasar esa angustia, ese temor, porque viene al encuentro de Saúl. Esas naciones, amado hermano, que quieren borrar de la faz de la tierra a Israel, pero no podrán, porque el Señor está con su pueblo, amén. Dios ha prometido que no lo va a dejar hasta que cumpla lo que ha dicho de él. Aunque esas naciones vengan como Esaú con 400 hombres, entonces Israel volverá su rostro al Señor y recordará las promesas dichas para su pueblo. Y reconocerán a Booz celestial, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor, amado hermano. Gloria al Señor. Avancemos un poquito. Vamos a finalizar. Gloria al Señor. La lucha con Dios. Usted recuerda esa escena, ¿verdad? Donde fue transformado Jacob y le fue cambiado su nombre. Amado hermano y hermana, necesitamos entrar en ese penil, amado hermano. Ya tuvo su Betel, gloria al Señor. Ya recostó su cabeza sobre la roca, gloria al Señor. Claudica en las promesas del Señor como Jacob, gloria al Señor también, porque te va a llevar a un Mahanaim, a que sepas que este es campamento de Dios. Puedo decir que este grupo se constituye como un Mahanaim, amado hermano. Aleluya. No hay muchos, mejor. Hermano, ya le decía,
mejor poquitos, pero bien estructurados, bien firmes. ¿De qué sirve tener un montón, todos tibios? No sirve de nada. Mejor un buen grupito, pequeño, pero firmes. Y este grupo, yo lo estaba meditando, amado hermano, se constituye como un Mahanaín, un campamento de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Pero muchas veces nuestra carne va a poner resistencia y necesitamos una lucha con Dios, ¿verdad? Como lo tuvo Jacob, gloria al Señor. Y quedóse Jacob solo, dice. Vemos lo que dijo anteriormente, ¿va? Tengo ovejas, tengo bueyes, tengo camellos, tengo aquí, tengo allá, pero tengo temor. O sea, Israel tiene de todo ahorita, buena, ¿ves? Armamento de guerra, buenos científicos, tengo de todo, pero tiene temor. Las naciones lo quieren hacerle la guerra y destruirlo, pero no está solo porque hay otros que lo acompañan. Pero va a llegar un momento que va a tener una lucha con Dios en donde va a Israel quedarse solo. Y eso está profetizado aquí en Génesis 32:24. Y quedóse Jacob solo, quedóse Israel solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y con sus alas traerá salvación. Vemos cuando él estuvo en Betel, dice que el sol se había puesto y empezó a descender la noche, ¿verdad? Sobre Jacob. Pero vemos acá que cuando Israel se quedó solo, lucha con el Señor hasta que rayaba el alba, a ese encuentro glorioso con el Señor, ¿verdad? Pero se va a quedar solo Israel, téngalo por seguro. Todos sus amistades le van a dar la espalda, pero va a ser necesario para romper ese corazón duro y abrirle los ojos, ¿verdad? Israel necesita quedarse solo para tener un encuentro con el Señor, amado hermano. Aleluya, bendito sea su nombre. Jeremías 6:4 va juntamente con este versículo. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Mire lo que le está por venir al pueblo de Israel. Esa angustia de Jacob va a ser terrible, porque tuvo temor, un temor horripilante, una angustia. ¿Ah? Va a haber un temor, amado hermano. Y nosotros como la iglesia del Señor, aleluya, en estos tiempos de dolores de parto va a haber un momento que va a haber temor y angustia en el corazón. No lo crea. Somos humanos, ¿no? Sentimos temor, sentimos angustia, aflicción, todos lo sentimos. Pero la diferencia está en qué tú confías, ¿verdad? ¿En quién confiamos? ¿Verdad? En el Señor, en su palabra. El conocer los tiempos y las estaciones de la venida del Señor, lo que produce en el corazón del pueblo del Señor es reposo, es tranquilidad, porque usted sabe lo que ya viene. Usted sabe lo que va a pasar cuando ve algo que sucede en el mundo. Ah, ahorita la escritura dice que va a pasar esto y esto, esto. Dios le da reposo en su corazón, porque sabe que dice que Él protege a los que le son leales. Amén. Entonces, vemos que aquí Jacob lucha con Dios. Israel, en el momento que se queda solo, va a luchar con Dios. Va a luchar con Dios ¿para qué? Para recibir su bendición. Gloria al Señor. ¿Y cuál va a ser esa bendición? ¿Qué pasa de Jacob a Israel? Génesis 32, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Aleluya, el rostro de Dios. Peniel. Aleluya. Necesitamos buscar el rostro del Señor. ¿Se acuerda que la escritura del Señor dice que debemos de buscar su rostro? Eso habla de la presencia. Necesitamos buscar tener un Peniel en nuestra vida. La iglesia urgentemente necesita ese Peniel, amado hermano. Necesitamos ese Peniel urgentemente. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Amado hermano, si usted no ha tenido la experiencia, ni yo tampoco la hemos tenido la experiencia de un Peniel, es necesario empezar.
Pero antes de Peniel tenemos que pasar por Betel. Después de Betel necesitamos pasar por Mahanaim. Gloria al Señor. Después de Mahanaim necesitamos pasar, ¿verdad? A Peniel. Y en Peniel nos vamos a recordar de las promesas de Dios y vamos a luchar con Dios y Dios nos va a herir, ¿verdad? Y nos va a cambiar el nombre. Gloria al Señor. Ya no me llamarás más Señor. Ya no me llamarás más Baali, sino me llamarás Ishi, marido. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dice ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos a ser heridos, amado hermano, de parte de Dios, pero va a ser necesario, ¿verdad? Israel después de haber, qué bendición, ¿verdad? Israel después de quedarse solo va a clamar y recordarse de su Señor y va a salir cojeando, porque el apoyo que tenía en lo que Dios le ha dado de riquezas y ciencia y todo, va a ser roto. Entonces va a cojear como, como Jacob salió ahí, salió con renovado, llamado Israel, pero cojeando. Entonces cada vez que quería Israel ponerse altivo y soberbio, se recordaba de esa cojera que tenía y lo humillaba el Señor, ¿verdad? Y su corazón se volvía humilde delante del Señor. Mire qué maravilloso esto, amado hermano. Mire lo que dice acá en Isaías 41. Ya para terminar, esto lo podemos relacionar con Génesis 32, versículos 30 y 31. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Gloria al Señor. Isaías 41, versículo del 8 al 11. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres. ¿Ah? Y aquí ya no dice el Señor, pero tú Jacob. Ya no le dice así, ¿verdad? Y no le dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Ahora mira aquí, tú Jacob, a quien yo escogí. ¿Se da cuenta la diferencia que hace el Padre aquí? Le llama a Israel porque ya es una nueva criatura. Y lo hace diferente, ¿verdad? Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Ahora sí, Israel, después de salir de esa lucha con Dios y cojeando, va a ser un siervo de Dios. ¿Verdad? Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Qué bonito. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dejé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A pesar de las flaquezas y debilidades que mostró Jacob en todo su caminar, Dios no lo desechó, sino que cumplió su palabra, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Aunque Israel se quede solo, tiene una promesa de parte de Dios, que aunque se levanten contra él, Israel no va a quedar avergonzado. Y los que lo persiguen y lo quieren destruir, perecerán. O sea, al fin y al cabo, el Señor le da la gloria a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. O sea, que este juicio que viene para el pueblo del Señor es para bien. Este juicio, este zarandeo que viene primero a la casa de Dios, que somos también nosotros, no es para mal, sino para bien. Gloria al Señor. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. O sea, el que va a pelear por su pueblo es Dios. Gloria al Señor. Entonces, como conclusión, vemos que todo lo que sucede alrededor de Israel en este mundo, proféticamente se nos muestra lo que le sucedió a Jacob en Peniel. Esto quiere decir, amado hermano, que el Señor está en camino para encontrarse a Israel. Y eso quiere decir que el Señor está en camino para encontrarse con su iglesia. Aleluya. Ya no nos queda mucho, ¿verdad? Queda poco, amado hermano. Así que en esta noche que Dios me los bendiga. Todavía falta un encuentro maravilloso
¿verdad? Que lo vamos a ver en el próximo estudio, pero hasta aquí lo dejamos, amado hermano, que Dios me los bendiga y siga preparándose, porque el Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, por este precioso estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. En Romanos 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, que sea Él quien dirige tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria, solo tienes que hacer esta sencilla oración pero que salga desde tu corazón. Amén. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Nuestro hermano Estuardo nos habló muy claro hoy, hermanos. Estamos en un tiempo de limpieza. Santifiquémonos, saquemos toda inmundicia que pueda haber en nuestras vidas, para que Dios pueda manifestarse a cada uno de nosotros. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos. ¿Por qué? Porque el Señor es santo y su palabra dice que sin santidad nadie lo verá. Vamos a orar para despedirnos. A las personas que están en vivo les pedimos que se queden porque viene ahora un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, Señor, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante esta semana, Señor. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciendo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Muchísimas gracias, familia de Dios, por habernos acompañado. Si Dios lo permite y no ha venido antes, nos vemos el martes. Amén. Bendiciones para todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.